Hablaremos entonces el día de hoy de ATP. Como concepto fundamental de biología, la molécula de ATP, que se conoce también como la molécula energética o la ficha energética, que es la que produce energía necesaria para los procesos metabólicos del cuerpo, no es la única. Sin embargo, es la que más vamos a estudiar. Por ejemplo, el cerebro utiliza mucha energía, ¿sí? Y la obtiene de ese ATP. Y lo que necesita el cerebro para realizar todos sus procesos es más o menos 5.6 miligramos de glucosa para que esto se convierta en el 20% de gasto del funcionamiento cerebral. Entonces, si partimos de eso, tenemos que entender qué es el ATP, por qué es importante y cómo se produce. La verdad es que este es un proceso bastante complejo. La intención es que se amplifique la información en otras fuentes y que esto sirva como elementos básicos. ¿Qué es un ATP? Es un nucleótido que está formado por azúcar, ribosa o pentosa y es una base nitrogenada, ya sea de adenina, timina, guanosina, citosina. Y también tiene formado tres grupos fosfatos. Y entonces, como lo vemos aquí bien, los tres grupos fosfato se van desprendiendo para liberar energía. Si el grupo fosfato 3 se libera, nos queda una molécula de 2, un difosfato. Significa que es una molécula aceptadora de un fosfato para volverse una molécula energética. Muchas veces se pierden dos moléculas de fosfato, dos fosfatos, y entonces tenemos un monómero, tenemos un monofosfato, ¿sí? Aquí está el azúcar y aquí está la base. El monofosfato en esta parte, no se pierden dos, el monofosfato sirve como segundos mensajeros. Por favor, no se olviden. Cuando se habla de trifosfato, es una molécula energética. Un difosfato, estamos hablando de una molécula lista para recibir otro fosfato y convertirse en la ficha energética. Y un monofosfato generalmente no va a pasar eso. Lo que va a pasar es que se va a convertir en un segundo mensajero. Es un término y concepto que vamos a hablar más adelante. ¿Por qué es importante entonces? Porque esta molécula sirve para muchas funciones celulares, sirve para muchos procesos metabólicos, pero tenemos una característica importante y aquí lo vamos a ir analizando. Mucha de esta energía se gasta constantemente. Mucha de esta energía se debe de utilizar de inmediato. Es decir, si yo tengo una emergencia ahorita, debo de tener energía disponible para salir de la emergencia. Sin embargo, esto no es tan positivo, ya lo vamos a ver. El estrés es un gastador de energía. ¿Cómo se produce? Se produce por la oxidación de la glucosa a través de la degradación en la cadena respiratoria de las mitocondrias a través de un proceso llamado ciclo de Krebs y o glucólisis, que son dos cosas diferentes. Cuando pasamos la glucosa a un proceso de glucólisis, estamos produciendo energía inmediata, así de corto plazo. Si hablamos nosotros de ciclo de Krebs, estamos produciendo energía más amplia, no tanto de largo plazo, sino que más despacio, con más formaciones de moléculas. Entonces aquí lo vamos a ver. Por ejemplo, una glucosa que entra en el estado de la glucólisis generalmente va a estar fuera de la mitocondria. Lo único que va a formar son dos moléculas de ATP, ¿sí? Y entonces aquí afuera no hay oxígeno, entonces no se producen más que dos moléculas. Pero si en algún momento hay oxígeno, ¿verdad? Pasa a formar 36 moléculas. Entonces, resumiendo, la glucosa se degrada por medio de la glucólisis a piruvato. El piruvato produce dos moléculas y produce una fermentación, es decir, produce una especie de alcohol, en este caso el etanol, más dióxido de carbono. Entonces, vemos en esta parte, por favor, que cuando no hay oxígeno, la cantidad de ATP se forma en menor cantidad. Un ejemplo de esto en la vida cotidiana es que yo ahorita esté temblando, me tenga que levantar corriendo, me asusté, me dio miedo, pero la energía solamente para me alcanzado con esto. O cuando alguien me viene corriendo, yo estoy asustado y termino jadeando, respirando de una manera que hasta me duele el pecho. Sí, usted tiene que detenerse para eso. Cuando hay oxígeno, generalmente vamos a tener una respiración celular.
Y este oxígeno nos va a permitir a nosotros 34 o 36 moléculas de ATP. Ahorita, por ejemplo, que estamos estudiando, revisando, viendo, analizando, estamos gastando grandes cantidades de ATP, como el 20% que hablamos, y esto da la necesidad de formar grandes cantidades de ATP. Y esto se da a nivel de la mitocondria. Sin embargo, tenemos aquí otras moléculas que también participan o son parte de las fichas energéticas. Y todo es gracias al electrón. Es decir, que por ejemplo, cuando un NAD, nicotinamid adenin, di, generalmente se une con hidrógeno, va a formar, por el electrón, va a formar una molécula energética, igual que el ATP. El flavin adenin, di, cuando se le da otro electrón de hidrógeno, va a ser también parte de otra molécula energética. Para comprenderlo bien, un ATP es una ficha, pero en el caso del FAD, que está aquí abajo, como aceptó dos hidrógenos, va a ser como dos fichas de ATP. Y el NAD va a ser como tres fichas de ATP, gracias a la acción del electrón que le confiere esta propiedad. Aquí vemos la cadena respiratoria, vemos cómo se produce todo este tipo de cosas. Esta es una mitocondria, ¿de acuerdo? Y vamos a ver cómo se da este proceso de la descarboxilación de la glucosa. Tienen que pasar a través de un ciclo de Krebs a nivel de la matriz de la mitocondria y formar una serie de complejos importantes y generalmente una serie de portadores de electrones. ¿Para qué? Para generar mucha cantidad de energía. Vemos entonces aquí en el caso de un proceso de oxigenación, por ejemplo, la glucosa que se convierte en piruvato cuando hay oxígeno va liberando ciertas moléculas energéticas. ¿Sí? Esto no lo vamos a hablar detalladamente porque sí es bastante interesante y sobre todo complejo. Pero el piruvato generalmente a través de la coenzima A va a formar la acetilcoenzima A, ¿sí? Y esta coenzima A es la que va a permitir la integración del ciclo de Krebs o el ciclo de la descarboxilación del glucógeno. Si no hay oxígeno, la glucosa generalmente se forma en piruvato, pero no, como no hay oxígeno, no llega a formar una acetilcoenzima A, sino que simplemente se fermenta y libera lactato y alcohol y gas. Entonces, ¿cómo lo vemos para entenderlo mejor? Aquí vemos que solo se aportan 4 electrones, pero como se pierden 2, son solo 2. Aquí lo vemos, por ejemplo, cuando usted va al gimnasio y va a hacer pesas, sus huesos, perdón, sus músculos se quedan adoloridos al otro día y usted al otro día no quiere ir porque se formó mucho lactato. Muchas personas tienen dolores precordiales y piensan que algo malo les está pasando, ¿no? Pero es un dolor por la forma en que se respira. Igualmente, pues aquí tenemos este resumen que ya lo expliqué. Por favor, analicen detenidamente, pero quiero que analicen las mitocondrias de las neuronas implicadas en la regularización del azúcar. Esto fue un estudio que salió en 2016, se sigue estudiando, amplificando, porque resulta que antes entendíamos nosotros que el azúcar era regulada por el páncreas a través del glucagón y la insulina. Sin embargo, se han visto también elementos cerebrales, sobre todo en las mitocondrias, que también permiten la regularización. En síntesis, lo que quiero explicar con esto es que mayor azúcar, mayor estrés mitocondrial y por eso probablemente se regula. Y por eso se cree que la glucosa en la sangre se controla propiamente por estas hormonas del páncreas. Pero este estudio explica que el papel crucial de la mitocondria también es importante en esa regularización. Y por lo tanto, esto es lo que nos dice o lo que nos abre para analizar nuevos estudios con relación a, en caso de personas que van a tener problemas con la diabetes, pero en el caso más importante y más trascendente, que es la enfermedad del deterioro cognitivo que se va a presentar por grandes cantidades de azúcar.